Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en una de las colonias favoritas aquí en Mérida, al norte de la ciudad, Montes de Amé. Hoy les voy a presentar una casa, ahora sí que muy grande, magnífica, en esta bella colonia que tenemos aquí en Mérida. Nos recibe esta entrada, ahora sí tenemos 10.47 metros de frente por 46 metros de fondo. Eso nos da un terreno bastante amplio en la zona. Tenemos 484 metros cuadrados en total, teniendo 374 metros de construcción. Nos recibe esta bella casa con esta fachada increíble. Tenemos un portón eléctrico en la entrada con espacio para 2 vehículos. Tienes un jardín del lado derecho y pues esta bella puerta. Nos recibe ahora sí que con las escaleras y con el recibidor. Vamos de este lado. Tenemos ahora sí que un espacio bastante amplio. Tenemos una doble altura que pues ahora sí que el candelabro habla por sí solo. Esto le da mucha belleza a la casa. La casa igual también cuenta con varios foquitos alrededor de esta, pues para que sea mucho más amigable la luz que puede llegar a tener la casa. Nos incluye lo que es el aire acondicionado y este mueble, pues ahora sí grandísimo, para que pues puedas ocuparlo como prefieras. Tenemos de este lado un cubo de luz. En su momento los dueños lo destinaron para tener pajaritos en ese momento, pero pues tú lo pudieses destinar para, ahora sí que para algún proyecto, algunas macetitas, algún árbol, algunas flores, etcétera. La puerta que vemos ahí nos dirige al pasillo de servicio. En un momentito más nos vamos a dirigir ahí. Vamos al corazón de la casa, que viene siendo la cocina, la parte favorita de muchos. Adelante, tenemos estos acabados ahora sí de madera hermosos. La ventana que nos da directamente, dependiendo del proyecto que vayas a hacer, es la vista que vas a tener. Entonces, ahora sí que aquí puedes echar a andar, a imaginar lo que tú desees para que se pueda dar. La cocina está bastante amplia para que pues puedas acomodar lo que necesites. Las repisas hacen mucho paro en el sentido de que pues al momento de almacenar pues no nos quedamos sin dónde poner las cosas. En esta primera habitación, bueno, primero quiero que vean, aquí tenemos lo que es la entrada y ahorita nos vamos a ir un poquitito para atrás para que yo les muestre esta primera habitación. Aquí viene estando lo que es el cuarto de servicio. Lo tenemos un poquito oscuro, pero ahí está. Se aprecia un poquito más el cuarto de servicio. Aquí puedes guardar, así te puede servir como pequeña bodega. Y tienes un baño completo aquí. Tienes inodoro y pues lo que es la regadera con su respectivo cancel. ¿Ok? Tenemos de este lado lo que les comentaba. También tenemos el área de lavado de esta manera aquí. Tenemos un cristal porque pues se permanece pues cerrada en ese entonces. Y la puerta da directamente al cubo de luz que les mostré hace un ratito para darle mantenimiento, etc. Aquí tenemos la parte del boiler y la parte ahora sí del tendido. Aquí puedes tender tu ropa, hacer lo que es el lavado de calcetines, de playeras, lo que necesites. Y esta puerta nos redirecciona a la cochera. ¿Ok? Entonces tienes un pasillo que, pues, o sea, no tienes que entrar necesariamente por la entrada, puedes acceder por aquí hacia lo que es el área de servicio y pues llegas a la casa en minutos. Realmente son espacios pensados para que pues se puedan aprovechar todas las partes de la casa. Tenemos aquí la parte del baño. Tenemos un medio baño para las visitas, ahora sí, viene con este espejo. Yo siempre digo que la parte del espejo es lo mejor porque pues aquí te ves y nos ponemos guapos. Ok, en un momentito más vamos a mostrar el patio, que es mi parte favorita, pero nos vamos a la parte de arriba. Muy importante decirles que esta casa tiene ya 22 años. O sea, pues ya tiene algo de tiempo, mas sin embargo está en excelentes condiciones y está muy bien cuidada. Como lo pueden ver, o sea, los acabados no se pierden y pues es muy amplia. Aquí tenemos ahora sí que la primera parte es un pequeño recibidor que tenemos aquí. Aquí puede ser un área de TV, un área de juegos. Tienes un closet aquí donde pueden ir tanto blancos como son las toallas, etcétera, para los baños, como también pues juegos de mesa o alguna pequeña bodeguita. Tiene su propio ventilador aquí para que pues no tengas que prender el aire y esté fresco. Pasamos a la primera habitación, que es la más grande.
Aquí tenemos todo este espacio y pues también el mueble, pues ahora sí que te viene sirviendo como ropero, se puede aprovechar muchísimo. Pero en la parte de aquí, a ver, camarógrafa estrella, tenemos lo que es el balcón. Aquí es un espacio, la verdad, muy rico. O sea, ahorita son las 2 de la tarde y tenemos el sol aquí. Entonces, cuando está amaneciendo, tienes el sol muy indirectamente y te pega rico. Realmente es una colonia, como lo puedes ver, muy tranquila. No pasan muchos coches, no hay ruido. Entonces, se aprecia mucho el hecho de poder despertar, tomar tu cafecito aquí y pues disfrutar la mañana. Esta habitación tiene su propio baño. Un súper baño, ahí lo tenemos aquí, donde pues tenemos ahora sí que el closet vestidor, tenemos aquí estas repisas, este espacio para poder colgar y la puerta en este caso es corrediza, para que pues ahora sí que no tengan que ver a veces el baño con lo que es las repisas interiores. Aquí tienes el baño, tienes regadera, ventilación y un cancel de vidrio que pues cuando te bañes lo pones, ¿no? Tenemos la parte donde estamos grabando, que es ahora sí que el lavabo, el espejo que se conserva de inicio hasta el fondo y pues eso también le da mucha vista a la casa. Les digo, está rodeado de puros foquitos, entonces se ilumina muy bonita la casa. Vámonos de este lado. Esta es la primera habitación de 3 que tenemos en la parte de arriba. Nos vamos a la segunda habitación. Esta es la más iluminada. Tenemos todo este espacio que se aprovecha muy bien. Tienes vista directa al patio, a tu piscina. Y bueno, aquí sí que lo puedes adecuar con cortinas, blackout, con cortinas que entre la luz pues paulatinamente. Tenemos hamaqueros igual aquí. Esto es una súper ventaja porque pues aparte de tu camita y pues el concepto que quieras darle, tienes opción de pues colgar tu hamaquita. Y nos vamos al baño. Esta habitación tiene su propio baño gigantesco. Tenemos aquí lo que es el área del ropero, también ya tiene su propia maderería para que tú puedas colgar tu ropa, etcétera. Y tenemos, parece hasta otra habitación, tenemos la parte del baño, también tienes la regadera, tienes la luz indirecta, tienes cancel de vidrio y ahí van a conocer a Raquel. Tenemos todo este espejo también, tienes doble lavabo y pues un espacio para que puedas asentar las cosas. Digo, también aquí tienes luz natural en la parte de arriba, eso hace que no necesites tampoco prender focos para que te entre la luz. Muy agradable, muy acogedora esta habitación. Y nos vamos a la siguiente habitación, que viene siendo esta. Aquí está. Esta habitación ahora sí que funge como una secundaria. Tienes también la parte del ropero de este lado. Ambos roperos, ambas habitaciones, toda la casa ya se encuentra lista para que la puedas habitar, para que la puedas comprar y pues te puedas venir como con tu familia o bien pues te traigas a los tíos, a los primos, etcétera. También esta habitación tiene su propio baño. Tenemos aquí el espejo, el lavabo y también de este ladito tenemos lo que es la regadera. Algo que se aprovecha muchísimo también son los techos altos, entonces eso hace igual que se ventile bastante bien la habitación. Muy bien, espero les esté gustando la casa. Si les está gustando, pónganlo en comentarios qué parte les está gustando más de la casa. Y bueno, aquí tenemos ahora sí que cada vez que sales vas a poder ver tu candelabro, vas a poder ver cómo baja la luz, cómo sube y también pues el color de la madera que tiene toda la casa se conserva mucho porque es una madera oscura, es como madera color chocolate. Entonces, si tú quisieras ponerle más accesorios o más aditamentos a la casa, pues el color chocolate te beneficia muchísimo porque termina de hacer juego con toda la casa. Muy bien, nos vamos a la parte del patio. Tenemos aquí pues ahora sí que los ventanales súper grandes y pues todos los ventanales se abren por completo
O sea, esto solamente abrimos un espacio para poder pasar, pero se abren por completo. Tienen también su propio mosquitero para que pues lo puedas colocar en el momento de que, para que cruce el aire. Tenemos la piscina de este lado. Tienes doble altura, lo que es aquí un pequeño chapoteadero, y ya baja la alberca, que es de 1,50 aproximadamente. Tenemos estos arriates, la dueña en su momento los puso para poner en flores o poner arbustos que pues le dieran mucho más vista y vida a la casa. En la parte de atrás tenemos el cuarto de máquinas, donde pues ahí se controla ahora sí que todo lo de la alberca. Y pues este patio ahora sí que tiene mucha posibilidad de crecimiento también. Si en dado caso tú quisieras poner aquí una pequeña jardinera, o también si quisieras poner en un futuro un pequeño barcito, pega excelente. Y bueno, esas vienen siendo las dos habitaciones que vemos en la parte de arriba. Le da mucha vida a la casa. Y pues, ¿qué más te cuento? Esta casa ya se encuentra lista para habitar. Está recién pintada, recién arreglada, y solamente hace falta que la vengas a visitar para que pues, la puedas adquirir hoy mismo.